Siempre, siempre para hablar de la realidad argentina. El tema de las naftas sigue y eso sí genera preocupación y mal humor. Maxi, ¿qué se sabe? ¿Hay alguna otra respuesta del gobierno respecto de esta situación? Más allá de lo que dijo el ministro Massa respecto de, bueno, no les voy a dejar exportar un barco más si no se normaliza para hoy a las 12 la situación. Viste que Massa en el día de ayer dijo que no iba a haber presiones justamente a las empresas. Después negó esto mismo, que no había sido un apriete. Bueno, el apriete podría venir también de la mano de los propios gremios. Recordemos, los gremios están alineados con el candidato a presidente de Unión por la Patria, tradicionalmente, ¿no?, dentro del peronismo. Y estos gremios en Río Negro, en Neuquén, están amenazando con paros si no se normaliza justamente la situación a partir de mañana, ¿no? O sea que podríamos ver, mejor dicho, un recrudecimiento de las condiciones en el conflicto. El gobierno está viendo aquí qué hace, viste que siempre juega con los gremios, lo había hecho antes con los bancos en las semanas pasadas, en función de llamar también algún paro bancario para tratar de tener controlado el mercado del dólar blue en aquel caso, ¿no? Otra vez la política del garrote en ese caso. Bueno, aquí está viendo a qué juega con los gremios, porque tampoco le conviene al gobierno tratar de extender este conflicto en el tiempo, más bien todo lo contrario, quiere desactivarlo rápidamente, algo que golpee mucho en medio de una campaña. Sí, bueno, hablando de los gremios, tenés por otro lado la posibilidad de hacer un acto de la CGT, otro acto de respaldo a Massa. Parece que Massa no quiere, no le parece redituable, digamos, en este tramo final de la campaña hacia el balotaje, mostrarse de vuelta con los sindicatos. Y después de los sindicalistas del petróleo, bueno, tenés matices, es cierto que hay afinidad, pero en el caso, por ejemplo, del Sindicato del Petróleo de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, que viene de ese origen con un liderazgo importante, bueno, hoy es el gobernador que fue electo por la oposición, ¿no? Por Juntos por el Cambio. Hoy aparece pero bueno, más cerca de Juntos, exactamente, en ese caso. Pero bueno, mientras todo esto se ponen no de acuerdo los políticos, la gente está buscando nafta y Nacho Damonte lo está cubriendo allí en Valvanera. Nacho, contanos, ¿cómo está la situación? Bueno, Débora, buen día. ¿Cómo estás? Seguimos trabajando en la estación de servicio de YPF. Estamos en San Juan y Solís. Yo hablaba antes con Pablo, estación de servicio clave, ¿sí? Subida a la autopista a pocas cuadras de la 9 de julio, llegada al microcentro muy cerca y bueno, y por supuesto zona de colegios, etcétera. Mirá, vamos a caminar un poquito porque antes mostrábamos el lado de Solís, donde habían un par de vehículos haciendo cola. Pese a ser una estación de servicio que tiene muchos surtidores, vemos que también se forma sobre San Juan algo que es incluso hasta peligroso, te diría, para el tránsito, porque es una avenida que tiene muchos carriles, pero mirá, estamos trabajando con Mariano Cabrera, mirá cómo tienen que cooptar este carril, vendría a ser, donde no puede haber vehículos estacionados. Una concesionaria, además también una empresa de neumáticos, ponen estos conos para que los vehículos no estacionen, circunstancialmente por lo que sea, y no impidan que se haga la cola para tratar de cargar nafta. ¿Ves? Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y se van poniendo más en fila, ¿no? Ponen la baliza y mirá cómo lo que provocan el tránsito, ¿no? Esto es Avenida San Juan, repito, a muy pocas cuadras de la 9 de julio. O sea, el tránsito hasta ahora es importantísimo en una de las vías de acceso al centro clave que tiene la ciudad de Buenos Aires, pero es lo que se está viendo en todas las centrales de expendio de combustible, que es donde precisamente se está generando el problema más importante. Puntualmente aquí, 30.000 litros de súper llegaron ayer, hoy a la madrugada. Afirman que van a hacer suministro de súper por lo menos hasta la tarde-noche, cuando llegue el próximo camión, que además les va a traer combustible premium, del cual ahora no tienen para vender. ¿Y hay cupos para los que van llegando a cargar o pueden llenar el tanque sin problema? ¿Cómo? Perdón, Débora, no, si no hay te escuché, cupo, disculpa. si los que llegan al surtidor tienen cupo, pueden llenar el tanque. No, es difícil en las estaciones de YPF. Y sobre todo las que se encuentran en el centro, la ciudad de Buenos Aires, sobre todo barrios tan comerciales como puede ser Valvanera, es difícil que hagan cupo. Aquí tienen que hacer las cosas dentro del reglamento. Yo comentaba antes de casos que he visto yo con mis propios ojos, en La Matanza, por ejemplo, de prohibición de carga de más de 10.000 pesos, en otras localidades también del conurbano, de a mí me pasó en que suben el provincia. precio de la súper. Yo el fin de semana cargué en provincia o que te con suben el cupo. precio de la súper, ¿no? Sí. Sobre todo las estaciones de servicio que son menos reconocidas, que tienen menos fiscalización, que quizás son de segunda o tercera marca, y bueno, clavan la súper
la vimos hoy con un compañero a más de 300 pesos. Claro, y sabés, Nacho, que llegan reportes de estaciones cerradas, sobre todo Shell, por un lado, lo que a mí me llega, el ACA de Libertador, que sigue también complicado, sin nafta. Es decir, estamos lejos de la normalización, ¿no? Ahí hay nafta, hay colas, no hay cupos, pero bueno, todavía no está normalizado ni siquiera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, hay que tener en cuenta un dato de tránsito también. Los martes se ha convertido en un día de quizás de más utilización del vehículo particular para ir a trabajar que lo que era el lunes o el viernes. Y esa dinámica ha cambiado con el trabajo desde la casa que implementó la pandemia. Hay muchos que prefieren el lunes hacer home office y recién el martes salen a trabajar con el auto. Así que atención hoy, ¿sí? Porque pese a que hay 4.000 camiones de nafta recorriendo el país para darle suministro a las estaciones, lo cierto es que a partir del martes, y esto te lo afirma cualquier especialista en tránsito y en trabajo, en dinámica de trabajo, a partir del martes arranca la semana laboral fuerte, así que hoy es un día clave. Y bueno, como decían ustedes, ¿no? El ministro Massa con su advertencia, que si no hay nafta para hoy a la noche en todas las estaciones del país, va a haber sanciones a las petroleras, pese a la reunión que tuvieron con Flavia Rayón. O sea, por un lado hay reunión, hay buenos términos y se llega a un acuerdo, pero el ministro a la hora de hacer campaña en televisión, bueno, muestra los dientes, muestra la advertencia, como lo hizo ayer en la nota de María Laura Santillán, ¿no? En ese encuentro que estuvo con la conductora de La Nación Más, planteó esto, ¿no? De las sanciones en exportaciones a aquellos que no abastezcan de combustible a los argentinos. Bueno, Nacho, gracias. A cualquiera que le quede más o menos a mano, ahí hay nafta. Así que ahí en San Juan y San Solís. Juan y Solís. Sí. Y aparentemente Perdón, van a no quiero que me pase reabastecer. lo que le pasó ayer a Carla. Ayer a Carla le pasó esto, que salió con Paulino y con Eleonora, Aluvión. 2:30 de la tarde, dijo, acá hay nafta, en Palermo creo que era. Llegaron un montón de autos y de repente se quedaron sin nafta. Y bueno, el chiste le decían, vinimos porque vos nos contaste. Claro, y bueno, ahora hay. No puede sé, en un pasar. rato. Ahora hay. Bueno, gracias, Claro. Nacho. Muy bien, bueno, vamos a Hasta luego. seguir con el tema. Estamos en comunicación con Carlos Gold, que fue presidente de SECHA y ahora es titular de Relaciones Institucionales de SECHA, que es la Confederación de Hidrocarburos, de Comercio de Hidrocarburos de la República Argentina. Carlos, ¿cómo estás? 8M te saluda, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, te pido un pantallazo general de la situación, ¿no? Porque uno ve que hay estaciones que tienen nafta, otras que mantienen los cupos, otras que han aumentado los precios, otras que directamente están cerradas. ¿Se puede trazar un cuadro de situación? Sí, hoy tenemos una situación que tiende lentamente a ir normalizándose. Obviamente, primero, el territorio del AMBA es el que va a contar con una mayor cantidad de combustible por la cercanía geográfica a los centros de distribución. En el interior del país, los camiones ya empezaron a fluir desde ayer a la mañana. Por supuesto también que en el interior va a llevar unos días más que se normalice el suministro. Los camiones que habitualmente abastecen un camión completo en una estación ahora están viniendo con cisternas por ahí repartidas entre las distintas estaciones, es algo lógico, pero esto va a llevar unos días, como te dije, y mientras tanto hay que seguir teniendo paciencia y ir viendo, recorriendo las estaciones de servicio, a ver cuál tiene combustible e ir abasteciéndose. Gold, ¿y usted a qué atribuye esta situación que estamos viviendo? ¿Cree que tiene que ver con la distorsión de precios, con el atraso que tienen en la posibilidad de aumentos? ¿A qué lo atribuye usted en su experiencia? Y el motivo principal es la distorsión de precios, justamente. Hoy estamos con un valor bastante alejado de la realidad. Esto ya veníamos suponiendo que esto podía ocurrir. Había un descalce entre los valores relativos, el porcentaje de combustible necesario para abastecer la demanda interna que se importaba. Se produjo durante el fin de semana un problema de nacionalización de los barcos que tenían esos combustibles y, bueno, al no estar ese producto, vivimos esta situación que fue de público conocimiento. ¿Cuánto debería costar el litro de nafta?
Si lo ponemos en un contexto regional o, bueno, no sé qué parámetro quiere tomar usted. Y es difícil hablar de... yo lo pondría más dentro de un contexto país, porque olvidemos, no nos tenemos que olvidar que nosotros tenemos que primero tomar como referencia la refinación local que se hace a un valor de crudo bastante inferior al valor internacional. Entonces eso tira un poco abajo el precio local del combustible, pero dentro de ese parámetro y tomando como referencia la nafta super, yo no podría hablar de un litro que sea inferior a los 400 pesos. Casi el doble, bueno, en números muy redondos, no es menos del doble. Pero pensando en esto, ¿no? En este descalce, como usted lo calificó, ¿podemos esperar a que esta situación se repita? Es decir, más allá de esta normalización transitoria y en etapas, ¿podemos esperar a que esto vuelva a pasar? Porque si la situación de base es la misma, ¿no? Uno sabe que a precio máximo riesgo de desabastecimiento. Yo creo que esto debe actuar como un llamado de atención. Se necesita y debe existir una política que corrija esta distorsión. Entiendo que debería ser de manera gradual. Tampoco hoy nos podemos permitir corregir esta distorsión de precios de un plumazo, porque no sería nefasto, la verdad. Pero sí necesitamos que se vaya corrigiendo gradualmente, porque si no, esto se puede repetir, obviamente. Claro. O sea, cuando existe este tipo de distorsiones, a la larga se produce este pico, esta tormenta, y ya se reacciona de manera tardía. Entonces es mejor ir previniendo, y la solución es ir corrigiendo la distorsión. Y en este sentido, ¿cómo evalúa los dichos del ministro Massa en relación a que si no está normalizado todo para hoy a las 0, bueno, no van a poder sacar un barco más? Bueno, yo creo que ahí hay, por supuesto, ¿qué es lo que ocurre? Las compañías, como sobra crudo, acá el problema no es del crudo, el problema es del combustible refinado, del producto terminado. Como sobra crudo y las compañías lo exportan, el ministro yo creo que hizo hincapié en que si no importan, tampoco van a poder exportar el crudo. De todas maneras, creo que ya fue un poquito extemporáneo, porque sí, ya había empezado el mecanismo, ya se había hablado de cuál iba a ser el mecanismo de importación y ya estaba en marcha. De hecho, hoy lo estamos viviendo, con lo cual, insisto, como les dije al principio, ahora hay que tener paciencia, sobre todo en el interior del país. En el transcurso de la semana, a medida que fluyan la mayor cantidad de camiones, se va a ir normalizando, y bueno, esperemos que para el fin de semana podamos tener un panorama mejor al que vivimos el fin de semana anterior. Sí, una eternidad para aquellos que no tienen combustible y lo necesitan para trabajar, trasladarse, transportar o lo que fuere. Gracias, Carlos Gold, por este